Comenzamos este episodio con un invitado muy importante, el diputado Omar de Marchi, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la República Argentina. El diputado de Marchi además es presidente del Partido PRO de Mendoza. Realmente le agradezco muchísimo, diputado, por dedicarnos estos minutos para conversar sobre un tema que creo que es muy importante y que también refleja lo que está pasando en la realidad latinoamericana, este escándalo del caso del llamado vacunatorio VIP que ha surgido en la Argentina, por el cual una serie de personas muy vinculadas con el actual gobierno del presidente Alberto Fernández han obtenido la vacuna contra la COVID-19 cuando aún no les correspondía. Y quisiera ir con la primera pregunta. Usted, como diputado, como vicepresidente de la Cámara, ha sido uno de los protagonistas importantes de debate sobre este tema. ¿Nos podría explicar, por favor, cuál ha sido el significado, el impacto que ha tenido este caso en la opinión pública argentina y las consecuencias que tendrá la política argentina? Bueno, primero muchas gracias por este ratito, poder intercambiar algunas ideas. Tengo muchos y buenos amigos en Bolivia, así que para mí siempre es un placer poder hablar con ustedes. La verdad que el famoso tema vacuna gate o vacunatorio VIP, las diferentes denominaciones que ha ido teniendo en estos últimos días, no es más que el kirchnerismo mismo. El kirchnerismo es eso. El kirchnerismo en la Argentina es sinónimo de privilegios, es sinónimo de abuso de poder, de violación permanente y constante de las normas. Lo hacen con un montón de otros aspectos institucionales de la Argentina, como influir fuertemente en la justicia para que los procesos no se desarrollen de manera normal y evidentemente no hayan condenas para aquellos que durante tantos años han hecho de la corrupción un estilo de gobierno. Sucede con la distribución de los fondos federales a las diferentes provincias o regiones de la Argentina, en donde lo hacen de acuerdo a criterios absolutamente arbitrarios, sin respetar criterios de objetividad, benefician a los amigos y perjudican a quienes no son sus amigos. Y ha sucedido ahora con el tema de vacunas. El tema de vacunas es un poco más complejo y más profundo, porque lo que hace es poner en juego o afectar a la vida humana misma, ¿no? Una vacuna que se inocula un chico de 20 y pico de años, por ejemplo, ¿no? Entre tantos que han habido, hijo de Hugo Moyano, uno de los sindicalistas más importantes de la Argentina y a su vez más nefastos en mi visión. Esa vacuna que se coloca a ese chico que tiene 20 y pico de años, como decíamos, lo que hace quizás es que un abuelo de más de 80 años de repente muera por no haber tenido una vacuna. Entonces, cuando está en juego el tema de la vida, la cuestión se transforma en algo mucho más profundo, más complejo, y hace que la gente, con muchísima razón, se irrite de manera notable. Así que, digo, redondeando, el tema vacunas, VIP, como se ha conocido en la Argentina, no es un hecho aislado, forma parte de la esencia del ADN mismo del kirchnerismo que hoy gobierna. Y este tipo de corrientes políticas ideológicas como el kirchnerismo, agrupadas en el Foro de San Pablo, ahora que lo llaman el Foro de Puebla, normalmente pretenden tener una especie de superioridad moral, una especie de monopolio sobre la solidaridad con los más necesitados. A mí me chocó mucho esta frase del presidente Fernández en una conferencia de prensa durante una visita a México, donde él decía, acaben con esta payasada. ¿Cómo fue recibido y qué actitud percibe usted frente a esa frase? Bueno, denota primero la impotencia por parte de un presidente que está absolutamente desorientado y solo, y por otro lado también desnuda la falta de, diría yo, de autocrítica de un gobierno y de calidad de estadista del propio presidente, ¿no? Porque lo cierto es que esas cosas que sucedieron no deben de suceder, pero si sucedieron, lo mínimo que tendría que haber hecho, y eso aparte hubiera hablado muy bien de él,
es asumir la responsabilidad con vergüenza, pedir disculpas, dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Pero no, lejos de eso, en México, intentó hace 3 o 4 días atrás, intentó justificarlo de dos maneras, diciendo que no es un delito saltarse la cola, ¿no? No es un delito colarse en la fila, minimizando absolutamente lo sucedido. Y por O sea otro que él lado, lo que hace a su vez es tratar de payasada a lo que en el fondo es un hecho de altísima gravedad moral, como es quitarle la vacuna a alguien que la pueda necesitar para dárselo a los amigos del poder. así es, creo que es un caso evidente de abuso de poder y como usted decía, de esa sensación de prepotencia que muchas veces caen quienes están en el poder. Yo quisiera hacerle una pregunta sobre otro tema un poco más general que me interesa muchísimo porque como usted mencionaba, Argentina y Bolivia tenemos una larga relación que viene incluso desde antes de la fundación de nuestras repúblicas y nosotros en Bolivia seguimos mucho lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa allá tiene mucha influencia en nuestro país. Y hay una palabra que uno escucha en prácticamente todos los análisis que se hacen sobre la situación argentina y nos llama mucho la atención y es la grieta. ¿Nos podría explicar cuál es la opinión que usted tiene sobre este concepto y cuáles son las consecuencias que tiene sobre la sociedad misma? Cuando muchos pregonan que hay que terminar con la grieta, yo lo que creo que en definitiva, más que terminar con la grieta a partir de acuerdos ficticios y superficiales y llenos de maquillaje que tienden a decir, bueno, nos juntamos un par de cada lado para hablar de la Argentina que viene, y sabemos que no hay ánimo de producir una profunda transformación estructural en la Argentina, pues entonces yo lo que sostengo es que no tiene que terminar la grieta. Lo que tiene que hacer es imponerse el lado, desde mi punto de vista, por supuesto, el lado bueno, republicano, de inserción internacional sana de Argentina, y no seguir ficcionando de que las cosas se pueden acordar en una mesa de café en un par de horas. Argentina sufre el populismo desde hace muchas décadas. No es solamente patrimonio del kirchnerismo. Argentina inició un camino de decadencia. Yo no quiero poner exactamente el año o el momento para no estigmatizar la sensibilidad de nadie, pero Argentina hace muchas décadas que viene vendiendo ilusiones a los más humildes. Hace muchas décadas que muchos se llenan la boca hablando de los pobres, hablando de la pobreza, y lo único que han hecho en la Argentina es multiplicar a los pobres y a la pobreza. Hay una vieja frase que se la adjudican a Eva Duarte de Perón, que la pronunció allá cerca del año 50, en donde dijo que frente a cada necesidad hay un derecho. Y esa frase olvida algo central, que lo hemos escrito por allí, que es cuando hay una necesidad, lo que tiene que haber son bienes o servicios susceptibles de ser utilizados para satisfacer un derecho. Si no, lo contrario es lo que viene sucediendo en Argentina. Un rosario de frases vacías que no se terminan nunca de llenar porque evidentemente o no están los bienes o los servicios predispuestos para ser resueltos los problemas de quienes más necesitan. Una persona que necesita un hogar, que necesita vivienda, que necesita vivir dignamente, no se le resuelve su problema con un discurso lloroso, golpeándose el pecho. Se resuelve generando las condiciones para que haya empleo, para que haya trabajo y para que esa familia recupere dignidad a través de un empleo digno. Y eso es todo lo contrario a lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Por eso que en realidad el famoso tema de la grieta lo que hace es poner arriba de la mesa dos modelos que coexisten desde hace muchos años en la Argentina y que viene ganando por goleada el modelo populista frente al modelo de la responsabilidad. El modelo populista ha agotado una Argentina riquísima, una Argentina con una presencia internacional fenomenal, con una clase media potentísima, con un sistema educativo que educaba hacia la calidad. Bueno, estos gobiernos populistas, pseudo populares, lo han destruido, lo han destrozado y es el gran trabajo que tenemos por delante.
Efectivamente, es algo que nos cuesta entender a quienes lo vemos desde afuera como un país con tanta riqueza, no solo los recursos naturales, porque muchos los tenemos, sino con una población que llegó a ser una de las poblaciones más educadas del mundo, tenga tantos problemas. Y justamente sobre esto, preparando esta conversación, encontré un artículo que usted ha publicado hace pocos días en el periódico La Nación, donde decía que la Argentina se encamina hacia el choque entre la realidad y un relato ficticio, engañoso. Y este es otro concepto que también lo escucho mucho cuando se habla de Argentina, el relato. ¿Podría compartir, por favor, su visión sobre lo que significa ese relato? Bueno, evidentemente estos gobiernos que se sostienen en función de relatos ficticios, ficcionados, llenos de trampa, de embuste, van a llegar a un final. No se puede sostener toda la vida un esquema de gobierno sostenido en la mentira. Y vamos rumbo a un choque estrepitoso entre la realidad y el relato. En esto, yo lo que advierto y lo planteamos en esa nota es que tenemos un camino por delante los argentinos que tomar. Uno es profundizar el relato populista que se ha instalado en la Argentina hace ya muchos años. Y en ese caso implica la resignación ciudadana y conducirnos camino, como en los últimos años se suele decir, a la venezolización de la Argentina. Y que si no se produce rápidamente un quiebre en ese camino, estamos yendo, porque el próximo paso es una muy fuerte reforma de la justicia que en la Argentina está planteando el kirchnerismo. Y reformar la justicia en la Argentina significa quedarse con la Corte Suprema, que es el organismo máximo judicial de la Argentina, y con eso es quedarse con la última palabra. Y ahí es donde empieza a plantearse el quiebre cultural de la Argentina como lo produjo Venezuela hace ya muchos años y que cada vez tan peor. La alternativa, la opción, es lo contrario. La opción es comprender que no hay otro camino que asumir el esfuerzo colectivo, las dificultades ciudadanas que implican torcer un rumbo de decadencia cultural que lleva muchos años instalado, como decíamos, en la Argentina. Este segundo camino genera complejidades, no es fácil, pero tenemos que ser capaces, quienes estamos en la oposición en este tiempo, de poder construir no un relato que se construye sobre mentiras, sino una narrativa que tenga anclaje en el futuro y que anime a la mayoría, al menos, de los ciudadanos argentinos a transitar juntos un camino sostenido en el esfuerzo, explicando con claridad que no hay ninguna alternativa, ninguna forma de reencontrarnos con el progreso, con el desarrollo, sino es sestando las bases de un país abierto civilizadamente al mundo que se desarrolla y no seguir siendo socios de las mafias internacionales. Y que puertas adentro seamos capaces de hacer una apuesta en serio por un sistema educativo que incluya, que no adoctrine. Y este camino, insisto, implica esfuerzo, implica, por lo pronto, avanzar sobre una muy fuerte transformación del Estado. Argentina necesita un Estado que ayude a los emprendedores, que ayude a los que trabajan y no que sea una carga para ellos. Y que hoy prácticamente yo le voy a dar un número muy fuerte. Somos 45 millones de ciudadanos, perdón, de habitantes en general, 45 millones. No los activos, sino el total de habitantes. 23 millones de argentinos reciben a fin de mes, ya sea a través del sistema previsional, pero no eso que sería lo razonable y lógico, sino todo el sistema de subsidios que existe en la Argentina hoy ha transformado a prácticamente la mitad de la Argentina en clientes de la autoridad de turno. Bueno, esto es lo que hay que animarse a cambiar y esto implica dolor, esto implica pelear por la dignidad, pero si no encaramos ese camino rápido, pronto, el otro camino, que es el que ya conocemos que está sucediendo desde hace 20 años en Venezuela o desde hace más de 50 en Cuba, evidentemente es hacia el cual iríamos. Diputado de Marchi, realmente le agradezco por estos minutos que nos ha dedicado. Sus respuestas han sido muy claras y creo que esa es la claridad que
que hace falta para enfrentar los problemas en nuestros países. Nos ayuda mucho a entender lo que está pasando en la República Argentina y, como lo mencionaba, también son los problemas que también tenemos en Bolivia y muchos otros países que estamos permanentemente luchando contra ese populismo que lamentablemente nos ancla en el pasado y no nos deja proyectarnos hacia un futuro. Muchas gracias nuevamente, es realmente un gusto en haberlo escuchado. Gracias a ustedes, a disposición como siempre. Gracias.